Bien, amigo oyente, nos corresponde hoy entrar en el estudio propiamente dicho de esta epístola del apóstol Pablo a los romanos. En nuestra última lección trazamos una introducción general que esperamos nos servirá como base para el estudio de esta maravillosa epístola. Pero permítanos decir que la introducción abarca los primeros 17 versículos del capítulo 1. Ahora, al comenzar nuestro estudio del primer versículo, le pedimos que por favor preste cuidadosa atención a medida que vayamos avanzando a través de esta gran epístola del apóstol Pablo. Comencemos, pues, leyendo el versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. En primer lugar, deseamos mencionar que las dos palabras a ser no aparecen en los manuscritos originales. En otras palabras, este versículo debiera leerse así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado un apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ahora, queremos que usted note que Pablo se identifica a sí mismo como un siervo en esta epístola. La palabra que se usa en el griego es doulos, que significa esclavo. O sea que Pablo es esclavo de Jesucristo. Ahora bien, él es un apóstol, pero primero él se identifica como un esclavo, como alguien obligado a servir. Y es importante que notemos esto. Es importante que lo notemos porque Pablo tomó este lugar voluntariamente. Y amigo oyente, el Señor Jesucristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Pero es muy diferente notar que Él nunca nos obliga a ser sus esclavos. Usted tiene que tomar ese paso voluntariamente y acudir a Él y hacerse un esclavo y servidor de Jesucristo. Esto es algo tan maravilloso que es indecible el hecho que cuando Él le salva, no le obligará a servirle. Notemos que el Señor Jesucristo hasta tuvo esta actitud hacia Jerusalén, pues allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Y en otra ocasión tenemos al Señor Jesucristo diciendo allá en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan, versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesucristo, pues, nunca le obligará, amigo oyente. Usted tiene que hacer esto de su propia cuenta, por su propia voluntad. Usted tiene que venir a Él, pero usted tiene el privilegio de hacerse esclavo en servicio a Jesucristo. Ahora quizá usted recuerde lo que se le dijo a Pablo cuando se convirtió en el camino a Damasco. Bueno, primero Pablo preguntó: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y entonces fue cuando Pablo llegó a conocerle como su Salvador personal. Pero entonces Pablo le hizo una segunda pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esa es la pregunta importante aquí, pues al hacer esa pregunta, Pablo se hizo esclavo en el servicio a Jesucristo. Bien, volviendo ahora a nuestro estudio del primer versículo de la carta del apóstol Pablo a los romanos, vemos que él no solamente es un esclavo o siervo de Jesús, sino que también se identifica como su apóstol, como alguien que ha sido llamado apóstol. No quiere decir esto que fue llamado para algún día llegar a ser un apóstol, sino que nos explica qué clase de apóstol era Pablo. Nos da a conocer que Cristo mismo lo llamó para ser un apóstol, que él fue llamado para desempeñar ese oficio. No fue algo que Pablo escogió. El Señor Jesús le dijo que sería su testigo. Y en realidad, este es el único tipo de persona que Dios puede usar como su siervo, la persona que Él haya llamado o escogido. Desafortunadamente hoy en día hay demasiadas personas en el ministerio como pastores u obreros cristianos que nunca fueron llamados por Dios. Pablo pudo decir allá en su primera carta a los Corintios capítulo 9 versículo 16, «Ay de mí si no anunciar el Evangelio». En el Antiguo Testamento tenemos un caso similar en el profeta Jeremías, quien fue llamado en su niñez. Y fue debido a ese llamado que Jeremías pudo decir a los falsos profetas que Dios les había dicho a ellos, según leemos allá en Jeremías, capítulo 23, versículo 21, «No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban».
Con todo esto, tenemos que llegar a la conclusión que Pablo fue un apóstol llamado. Ahora, sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que una de las cosas que eran necesarias para poder ser un apóstol era el haber visto al Cristo resucitado. Y Pablo le vio. Él nos dice allá en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pero había otra marca que era un distintivo de un apóstol de aquel entonces. Y esa marca era que un apóstol tenía que tener lo que podríamos llamar un don que sirviera como señal. Y Pablo dijo que podía hablar en lenguas. Y una vez más, en su primera carta a los Corintios capítulo 14, versículo 22, dice que el hablar en lenguas es una señal especial para los incrédulos. De modo que creemos que este don, por lo menos en parte, consistía en poder hablar y testificar de Cristo en su propio idioma a los que no conocían el griego, el latín o el hebreo que Pablo hablaba normalmente. Otro don que Pablo tenía, que lo señalaba como apóstol, era el de la sanidad. Y él no solamente podía sanar a los enfermos, sino también levantar a los muertos. Ahora no creemos que Dios conceda este mismo don hoy en día. Creemos que cada creyente en Cristo debe llevar sus dolencias y enfermedades directamente a Dios, al gran médico, en oración. Pedro también tenía este don de la sanidad y de levantar a los muertos que lo confirmaron como apóstol. Pablo es entonces un esclavo en el servicio de Jesucristo. Es llamado un apóstol, y ahora tenemos una tercera cosa que se dice en cuanto a él. Dice aquí en el capítulo 1, versículo 1, que hemos leído, que Pablo fue apartado para el Evangelio de Dios. Y deseamos que usted ponga especial atención sobre esto, amigo oyente, porque hay algo extraordinario aquí. Pablo estaba apartado o separado para algo. Este Evangelio es de Dios, pues tuvo su origen en Dios. Es algo que proviene de la mente de Dios. No es algo que haya sido ideado por la mente humana. Cuando nosotros llegamos, el Evangelio ya había estado en existencia por más de 2000 años. Y este es el Evangelio de Dios. Él me dijo a mí, bueno, bien puedes aceptarlo o rechazarlo. Y amigo oyente, Dios le está diciendo esto mismo a usted. Usted puede o bien aceptar o bien rechazar el Evangelio de Dios, el Evangelio originado por Dios. Ahora volvamos a esta frase, apartado para el Evangelio. Pablo no indica que ha sido separado de alguna cosa, sino apartado para algo. En otras palabras, la expresión apartado para tiene un significado maravilloso que deseamos explorar ahora. Tomemos, por ejemplo, la palabra matrimonio. Esta palabra significa unión en su forma más íntima. Allá en el capítulo 2 del libro de Génesis, versículo 24, dice que el matrimonio significa unión, al mismo tiempo que significa separación. Dice que el hombre dejará, o sea, se apartará de su padre y de su madre. Pero también dice que se unirá a su mujer y que la unión será tan perfecta que la describe así: serán una sola carne. O sea que esa palabra puede significar separar y también unir. Pues bien, la palabra usada aquí por Pablo es la palabra apartado o separado. Hoy en día parece que se oye tanto en cuanto a la necesidad del cristiano de mantenerse separado o apartado del mundo. Bueno, en el caso del apóstol Pablo, no hay duda alguna que él era un cristiano separado, pero él estaba separado para algo y no de algo. Nuestro temor, amigo oyente, es que haya un énfasis exagerado en cuanto a la separación de algo. Son muchos los que usan esta palabra en un sentido totalmente negativo. Es como si comprendiesen la vida cristiana como si consistiera de solamente despojarse de esto o de aquello. Solo pueden recitar una larga lista de las cosas que no hacen. Si uno les pregunta acerca de la vida cristiana, responde que consisten en no bailar, no fumar, no tomar bebidas embriagantes, no jugar a la lotería, y muchos otros no, no, no. Tememos que tales personas hayan perdido su perspectiva espiritual, pues lo de mayor importancia es el ser separados para algo. Amigo oyente, permítanos preguntarle, ¿para qué está usted separado? No le estamos preguntando de qué se ha separado usted. Lo importante es estar separado para algo.
Permítanos ilustrar lo que estamos diciendo con una porción del Nuevo Testamento. Allá en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, Pablo indica que los creyentes que vivían en Tesalónica, cuando aceptaron a Cristo como su Salvador personal, se convirtieron, o sea, se apartaron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ahora no creemos que ellos se pararan en alguna reunión o asamblea cristiana para decir, yo ya no voy al templo de Apolo. No había ninguna necesidad de decir tal cosa. Ellos estaban separados para servir a Cristo. Cuando uno está separado para Él, no necesita además estar separado de algo. Ahora ya podemos oír a alguien preguntando, pero ¿no es necesario que un creyente en Cristo se separe de algo? Y es más que seguro que quien formula tal pregunta ya tenga una lista de todo lo que el creyente no debe hacer. Y creemos que es precisamente debido a este énfasis distorsionado en la separación negativa que tenemos tantas vidas estériles hoy en día. Están dispuestas a separarse de algo, no tienen gozo y se tornan criticones y hasta cínicos. Amigo oyente, es necesario que usted se separe para Cristo. Si usted está dispuesto a separarse para Cristo, entonces automáticamente ocurre la separación de lo demás. Volviendo ahora al ejemplo del matrimonio. En una ceremonia matrimonial, el novio no se va a parar y leer una larga lista de todo aquello de lo cual él se va a separar. El novio simplemente promete amar y entregarse únicamente a su prometida y a nadie más. Esto indica separación, separación para algo. Sin embargo, parece que hay muchos cristianos hoy en día que creen que es suficiente apartarse de algo y eso es todo lo que hacen. Amigo oyente, lo importante es apartarse para algo y no solamente de algo. Si usted se ha separado para el Señor Jesús, entonces usted no tendrá que preocuparse si se ha separado de algo. Es muy interesante el resultado práctico de tal separación positiva. Significa que usted vivirá una vida que despierta interés y simpatía, y no una vida que decepcione. Se cuenta que una vez una niñita dijo, los cristianos son como la sal. La sal produce la sed en uno. Piénselo bien, amigo oyente. Y mientras tanto, conteste usted, ¿qué está haciendo usted para provocar en otra persona una sed de Jesús? Él es el agua de la vida. ¿Estamos creando una sed por esta agua? Otro aspecto interesante en cuanto a esta palabra separación es que en el griego proviene de la misma palabra de donde nosotros recibimos la palabra horizonte. Hemos notado que cuando uno se remonta en un avión, mientras más alto esté, más extenso es el horizonte. Recuerdo cierta vez cuando viajé en un avión que despegó del aeropuerto de la ciudad de Medellín, en Colombia. Cuando el avión comenzó a subir, no se podía ver casi nada. Traté de ver si podía divisar alguno de los puntos de la ciudad en los cuales habíamos estado. Y al principio no se podía ver casi nada. Pero después de poco tiempo, mientras cobrábamos altura, comencé a ver aquellos puntos o algunos de los puntos en los cuales habíamos estado. Desde esas alturas uno podría verlo prácticamente todo. Mientras más nos remontábamos, más amplio se tornaba el horizonte. Así también es tan maravilloso ser separado para Cristo, porque Él le trae nuevos horizontes a la vida, horizontes sumamente amplios y extensos. Uno recibe una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Y cuán maravillosa es esa nueva vida? Le trae a uno una nueva apreciación de la vida. Ahora, si usted, amigo oyente, viene a Cristo Jesús, usted se separa para Él. Y separarse para Cristo no quiere decir que usted se vuelva un introvertido, ni que sea una persona de criterio estrecho y cerrado. Separarse para Cristo, amigo oyente, quiere decir que su vida se ampliará y que usted podrá realizar muchas cosas para Cristo. Esto es especialmente cierto hoy en día para los hijos de Dios, cuando hay tantas cosas maravillosas que los hijos de Dios pueden hacer. Amigo oyente, para mí es maravilloso vivir hoy en día. Bien, este versículo 1 de la carta a los Romanos dice que Pablo estaba apartado para el Evangelio de Dios. Ahora notemos aquí que este Evangelio no es algo nuevo, pues Pablo dice aquí en el versículo 2 lo siguiente en cuanto al Evangelio de Dios. Dice él, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras.
Esto quiere decir que si uno vuelve atrás y examina los libros del Antiguo Testamento, se dará cuenta que el Evangelio fue prometido a través de todo el Antiguo Testamento. Su mensaje es que Dios ama a la humanidad y que Dios salvará a la humanidad. ¡Qué maravilloso es esto, amigo oyente! Nos trae a una relación de amor, y veremos en esta epístola que el Evangelio es precisamente un amorío. Él nos amó, y según el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El apóstol Pedro, a su vez, declaró en su primera carta, capítulo 1, versículo 8, a quien amáis sin haberle visto. Pero creemos que Pablo lo expresó de una manera más personal, cuando dijo allá en su carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Qué maravilloso, amigo oyente! Y llegamos ahora a un versículo que algunos acostumbran poner entre paréntesis. Sin embargo, es uno de los pronunciamientos más importantes, porque declara qué es este Evangelio que había sido prometido en las Escrituras. Y la primera parte del versículo 3 dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra, acerca, es traducida de la palabra griega pare, y es la palabra que usamos como prefijo para palabras tales como periscopio, perímetro y otras. Esta palabra significa algo que cerca o que rodea. Este Evangelio, entonces, es totalmente acerca de Jesucristo. Es acerca de lo que Él ha hecho, es su trabajo. Él es el Hijo de Dios y es Cristo Jesús nuestro Señor. Ese es su nombre maravilloso. Hoy en día estamos viendo y oyendo mucho acerca de la teología que algunos llaman liberal o modernista, que niega muchas de las doctrinas cardinales de la Biblia y que ahora proclama que lo que necesitamos es la religión de Jesús. Amigo oyente, Jesús no tenía ninguna religión. Él no necesitaba ninguna, pues Él era y es Dios. Él no podía adorar a otro. Es a Él a quien nosotros debemos adorar. Alguien quizá dirá, pero Él oró. Bueno, es verdad que lo hizo, pero lo hizo, amigo oyente, para ayudarnos y acomodarnos a nosotros. Cuando Él tomó la naturaleza humana, Él se humilló voluntariamente y vivió a nuestro nivel. Usted quizá me pregunte ahora, ¿y qué quiere decir con eso? Bueno, ¿se acuerda usted del caso de Lázaro? Al lado de su tumba, Jesús dijo, según lo vemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 41 y 42, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Amigo oyente, Jesús oró para beneficio de usted y para beneficio mío hoy en día, para ayudar a fortalecer nuestra fe. Él no necesitaba orar porque tenía contacto perfecto y constante con su Padre Celestial, pues Él es el Cristo, el Señor Jesucristo. Ahora note usted que hay algo más que también es maravilloso que se dice aquí acerca de Jesucristo. Dice el resto del versículo 3 que Él es del linaje de David en cuanto a la carne se refiere. Dice aquí que era del linaje de David según la carne. Esa es la humanidad de Jesús. Pero también, según el versículo siguiente, el versículo 4, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder. Y aquí deseamos que usted comprenda bien que la resurrección no fue lo que hizo Hijo de Dios a Jesucristo. Esta solo confirmó y reveló que lo era. Y una vez más, aquí aparece esa palabra griega que significa horizonte, que recién comentábamos. Jesús es declarado, o su horizonte le declara Hijo de Dios. Tenemos aquí pues la perfecta humanidad de Cristo y también su perfecta deidad. El credo más antiguo de la Iglesia decía, Él es tan hombre como cualquier hombre, y tan Dios como el mismo Dios. Pero Pablo lo dijo aún antes de que ese credo fuera formulado, pues aquí lo tenemos en estos dos versículos que acabamos de mirar. Jesús no es más hombre porque es Dios, ni es menos Dios porque es hombre. Él es Dios hombre. Siguiendo adelante ahora con nuestro estudio del versículo 4, vemos que dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Y creemos que esta es una referencia obvia al Espíritu Santo. Creemos que tenemos aquí la Trinidad ante nosotros.
Tenemos lo concerniente a Jesucristo, y Él es el Hijo de Dios, quien es declarado lleno de poder según el Espíritu de Santidad. Y así tenemos aquí al Espíritu Santo. Además, el versículo 4 concluye diciendo, por la resurrección de entre los muertos. Permítanos decir, amigo oyente, que la resurrección lo comprueba todo. Es lo que demuestra que Él es el Hijo de Dios. Ahora, note usted que tenemos aquí la Trinidad. Tenemos también la deidad de Cristo, y tenemos el nacimiento virginal de Jesucristo. Jesús es de la simiente de David en cuanto a la carne, y esa es la razón por la cual tenemos dos genealogías en la Biblia. Una genealogía de Jesús aparece en el Evangelio según San Mateo. Es la genealogía de José, su padre, en el sentido legal. Y de él, Jesús recibió por heredad legal el derecho al trono de David. Sin embargo, fue por medio de la otra genealogía, la de María, que aparece en el Evangelio según San Lucas, que Jesús recibe su título por sangre. Jesús es, pues, Dios hombre. Y a pesar de esto, hemos oído a algunos decir que Pablo nunca enseñó tal cosa como el nacimiento virginal. Quisiera que me explique usted, amigo oyente, ¿qué es lo que tenemos en estos dos versículos, sino una enseñanza clara del nacimiento virginal? Nos corresponde hoy comenzar nuestro estudio con el versículo 5 de este primer capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Y creemos que usted ya se ha dado cuenta de la gran importancia de esta sección de las Escrituras. Es realmente de suma importancia. El doctor W. Kelly ha escrito lo siguiente en cuanto al capítulo 1 de esta epístola a los Romanos. Dice el doctor Kelly, escuche usted, tome cualquier sección del Antiguo Testamento y compárela con estas primeras palabras en el capítulo 1 de Romanos. Cuán evidente e inmensa es la diferencia en propósito, carácter y alcance. Por ejemplo, ¿dónde encontraría usted algo como esto en los primeros 5 libros de Moisés o en los libros históricos que siguen? En vano busca uno un paralelo en los salmos y libros poéticos. Ni aun los profetas describen o predicen tal estado de cosas. Se dice cosas gloriosas en cuanto a Israel. La merced de Dios que también alcanzará y bendecirá a los pobres gentiles. Liberación y gozo para la tierra y el resto de la creación que tanto ha sufrido. Todo esto y mucho más tenemos en forma abundante en los profetas y aun en los salmos. Pero no hay allí que siquiera se parezca, aun en el tono, a la salutación del apóstol y su prefacio a los santos en Roma. Hasta aquí lo que ha escrito el doctor Kelly. Y esa es precisamente la razón por la cual estamos pasando tanto tiempo aquí, amigo oyente. Es porque es tan maravillosa esta sección. En nuestro programa anterior, al concluir, estábamos estudiando los versículos 3 y 4, y vimos que el Evangelio de Dios, mencionado por el apóstol Pablo, es el Evangelio prometido a los profetas del Antiguo Testamento. También notamos que es el Evangelio de Dios, pues fue originado por Él. El Evangelio, amigo oyente, no fue idea mía, ni tampoco de Pablo. También vimos que el Evangelio concierne a su Hijo Jesucristo, y que esa palabra concierne significa que es todo en cuanto o todo lo que encierra a algo. En otras palabras, el Evangelio es todo en cuanto a Jesucristo. Su punto principal es una persona. Y esa es la diferencia entre la religión y la verdadera fe en Jesucristo. No se trata aquí de una religión, sino de una persona, y esa persona es Cristo Jesús. Concierne, pues, a Jesucristo. Otra cosa que hemos visto aquí es que Pablo declara que Jesucristo nació de una virgen, lo que indica por una parte que según la carne era del linaje, o sea, de la simiente de David, lo que demuestra su verdadera humanidad. Pero por otra parte, su nacimiento virginal demuestra, declara o señala que es Hijo de Dios con poder. Todo esto es según el Espíritu de Santidad por medio de la resurrección de los muertos. Y permítanos decir aquí que la resurrección de Jesucristo lo confirma todo. Si usted lee su Biblia de pasta a pasta, descubrirá, amigo oyente, que presenta al Señor Jesucristo en el poder de su resurrección. En los Evangelios vemos a Jesucristo en los días de su carne, mientras caminaba por esta tierra, despreciado y desechado entre los hombres.
Vemos su debilidad cuando se cansa y se sienta junto a un pozo para descansar. Por último, le vemos afrontando la vergonzosa e ignominiosa muerte sobre esa ominosa cruz. La cruz es donde primero vemos a Jesús cuando venimos a Él para la salvación. Aunque fue varón de dolores y experimentado en quebranto, llegó el tiempo cuando resucitó de los muertos. Eso comprueba que habló con exactitud cuando dijo, «Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo», allá en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan. De modo que su cuerpo salió del sepulcro. La muerte no pudo mantener como víctima a Jesús, mi Salvador. Mientras Jesús colgaba en la cruz, miró y le dijo a su madre humana, «Mujer, he ahí tu hijo», como lo vemos allá en el capítulo 19 del Evangelio según San Juan, versículo 26. Cuando había hecho su primer milagro en Caná de Galilea, le había dicho a su madre, «Aún no ha venido mi hora». Pero ahora, cuando Jesús pendía de la cruz, su hora en verdad había llegado. Sus días de caminar por las carreteras polvorientas de esa tierra ya había terminado. Murió y resucitó de los muertos con gran poder. El nacimiento virginal de Jesucristo comprueba que Él es el Hijo de Dios y que Él es quien dijo que era. Hay otra gran verdad que creemos es necesario recordar, y es que Él es el Cristo resucitado que ahora está a la diestra de Dios en los cielos, intercediendo por su iglesia y dándole poder y consolación en Él. Estamos convencidos que la iglesia ha perdido de vista a Cristo. Eso es algo que debe ser recobrado hoy en día. ¿Qué significa Cristo para usted hoy, amigo oyente? ¿Tiene usted contacto hoy con el Cristo viviente? Vemos mediante su resurrección que Jesucristo vendrá de nuevo como juez y rey. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Va a reprimir el pecado y reinará en justicia sobre esta tierra. Juzgará la tierra, juzgará a toda la humanidad. Ese es un hecho, amigo oyente. Ahora Pablo les dijo a esos filósofos de Atenas, «Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos». Es precisamente debido al hecho de que Jesucristo resucitó de los muertos que usted, amigo oyente, tendrá que comparecer ante Él. Usted o bien comparecerá ante Él ahora, como alguien que ha confiado en Él como su Salvador, o de otra manera tendrá que comparecer para ser juzgado por Él en el día del juicio. La condenación de Dios caerá sobre usted por el solo hecho de no haberle aceptado como su Salvador. La resurrección es, pues, la garantía de que usted tendrá que presentarse ante el Señor Jesucristo. No se puede comparecer ante Él en su propia justicia. Si lo hace así, lo único que le espera es ser condenado a una eternidad perdida, a menos que confíe en Él como su Salvador. Bien, leamos ahora el versículo 5 de este capítulo 1 de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, y vamos a estudiarlo después casi palabra por palabra. El versículo 5 dice, «Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre». Dios nos salva, amigo oyente, por su gracia. Yo he sido salvado por gracia. Ese es el método de Dios para la salvación. Nadie podría ser salvado si Dios no fuera bondadoso. Dice aquí, ¿por quién? Ahora, Dios el Padre es la fuente y el Hijo es el medio. Por quien recibimos. Puede referirse a todos los apóstoles, pero especialmente a Pablo como el apóstol a los gentiles. Ahora, la gracia y el apostolado son dos palabras de gran prominencia que Pablo usa aquí. La gracia es el término general que se refiere a la totalidad, mientras que el apostolado es el término específico que le autolimita. Gracia es la gran palabra del gran apóstol. Todas las cosas de Dios le habían venido por medio de la gracia, tanto su salvación como su apostolado. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Por medio de su gracia, Dios da el cielo a pecadores que merecen el infierno. Ahora, aunque la palabra apostolado se refiere solamente a aquellos que eran técnicamente apóstoles,
Todo creyente es en realidad un enviado por Dios. La palabra apóstol significa enviado, y es alguien que es enviado, es un testigo con un mensaje. Nosotros también hemos recibido la gracia y el apostolado. Si usted, amigo oyente, ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, debe estar ocupado en hacer algo para la proclamación de la palabra de Dios a otros. Ese es el trabajo de los que han recibido la gracia y el apostolado. Ahora leemos aquí en el versículo 5 también, para la obediencia a la fe en todas las naciones. Y esto quiere decir literalmente, a la obediencia a la fe. La obediencia procede de la fe como un resultado o fruto directo. Cronológicamente y lógicamente también, la fe viene primero y luego la obediencia. El apóstol Pablo en el camino a Damasco preguntó primero, ¿quién eres, Señor? Ahora eso condujo a su salvación, y luego preguntó, ¿qué quieres que yo haga? La fe salvadora conduce a la obediencia. El hecho es que la fe es la obediencia. Las palabras del himno son exactas cuando dice, cuando andemos con Dios. En realidad, si queréis ser felices, debéis obedecer. Esta epístola principia con la obediencia y termina con la misma nota. Escuche usted lo que dice allá en el capítulo 16 de esta epístola, versículo 26. Dice, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, para que obedezcan a la fe. Ahora, esta expresión aquí, todas las gentes, son los gentiles, contrastados con los judíos. Después que Dios le ha salvado a usted, amigo oyente, Él quiere hablarle en cuanto a sus obras, quiere hablarle en cuanto a su obediencia para con Él. Hay mucha diferencia entre el creer y el solo hablar acerca de creer. Muchos hablan acerca de creer en Jesucristo y luego viven como el diablo. La fe salvadora le hace a uno obediente a Jesucristo. Quizá alguien diga, bueno, ¿habrá una diferencia de fe? Ciertamente la hay. La diferencia de fe es su objeto. El objeto de nuestra fe debe ser Jesucristo. La fe salvadora es una fe que confía y cree en Él. Yo creo en Simón Bolívar, por ejemplo. Era un gran hombre, libertador de 5 países de América del Sur, y también creo en Jesucristo. Ahora, mi fe en Simón Bolívar nunca ha logrado nada para mí. No tiene nada que ver con mi salvación, y tiene muy poco que ver con mi vida en el día de hoy. Pero mi fe en el Señor Jesucristo es otra cosa, amigo oyente. Es una fe salvadora. La fe salvadora es lo que nos trae al lugar donde nos rendimos al Hijo de Dios, al que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Hay muchos que se denominan fundamentalistas por todas partes, y dicen que creen y que hasta están listos para declarar lo que consideran las verdades fundamentales de la Biblia. Luego tenemos los seductores modernistas, que niegan las verdades bíblicas y que declaran doctrinas falsas por todos lados. La doctrina que es verdadera es importante, sumamente importante, pero hay una disciplina y una manera de actuar que tiene que acompañarla. Usted no puede ser la sal de la tierra sin combinar sus 2 elementos. ¿Ha considerado usted alguna vez, amigo oyente, los elementos que hay en la sal? La sal se compone de 2 venenos, el sodio y el cloruro. El sodio solo será un veneno para usted. El cloruro solo también lo envenenará. Pero combine los 2 elementos y tendrá entonces la sal, una sustancia muy importante. Pues bien, el Evangelio es para la obediencia a la fe, amigo oyente, y es de esa fe salvadora de la que Pablo habla aquí. Continuemos ahora con el versículo 6 de este capítulo 1 de la Epístola a los Romanos. Continúa diciendo Pablo, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Tomemos esta expresión final del versículo 6, llamados a ser de Jesucristo. La palabra que se traduce aquí por llamados significa más que aquellos a quienes se les ha extendido una invitación. En las epístolas significa la llamada eficaz de la gracia divina. Los llamados son los que han oído y han escuchado el mensaje. El apóstol Pablo asegura a los hermanos en Roma que ellos están comprendidos dentro de la gracia del Evangelio y como tales son llamados a ser de Jesucristo. Los llamados son los que han oído. Hay quienes no oyen. El Señor Jesucristo dejó esto bien en claro cuando dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Es así de sencillo, amigo oyente. Él llama y usted responde.
Si usted no ha respondido, no se halla entre los elegidos. Y si usted ha respondido, entonces usted se encuentra entre los elegidos. El doctor Stifler, un estudioso de la Biblia, señala 4 rasgos en esta porción de 6 versículos, los cuales debemos notar con cuidado antes de seguir al próximo versículo. El primer paso es que Pablo tiene un mensaje de acuerdo con las Escrituras. El segundo rasgo es que el mensaje es del Cristo resucitado. En tercer lugar, el mensaje es universal. Y en cuarto lugar, el mensaje es para la obediencia a la fe. Bien, pasemos ahora al versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La carta es de Pablo a los santos en Roma. Esta es la introducción formal. Los santos a los cuales esta epístola es dirigida están en Roma. Notemos ahora que dice aquí, amados de Dios. Y así como los llamados de Jesucristo, así también son los amados de Dios. Dios amó a los hermanos en Roma. Y es maravilloso considerar que aun en medio de las dificultades, Dios nos ama. El Hijo de Dios hoy en día debe regocijarse y descansar en el amor de Dios para con él o para con ella, el cual es un amor íntimo y personal. Tenemos también en este versículo 7 la expresión llamados a ser santos. Y esta es una frase que debe leerse santos llamados. Vea usted el versículo 1, donde dijimos que Pablo no es llamado a ser apóstol, sino que es un apóstol llamado. La llamada de Dios por medio de Cristo transforma en santo a cada pecador. No es que sea santo debido a su conducta ejemplar, sino únicamente por su posición en Cristo Jesús. Sin embargo, los santos deben portarse como santos. No hay ningún creyente nombrado en la Biblia a quien se le identifique individualmente como un santo. En su carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 21, cuando el apóstol Pablo dice, saludad a todos los santos, se refiere a toda la iglesia. En el original griego esta palabra es agios, y es la misma que se traduce como las santas escrituras en el versículo 2. También debe notarse que un santo no es alguien que haya sido exaltado. Un santo es alguien que exalta a Jesucristo. Los santos no son en manera alguna el producto de la exaltación de la humanidad. Una persona llega a ser santa solo cuando exalta a Jesucristo como su Salvador. Santo es un nombre que la Biblia usa para describir a cada creyente. No es su carácter lo que le hace santo, sino su fe en Cristo. Significa que usted está separado para Él. Creemos que fue Ketterly quien hizo esta declaración. Dijo él, ¿usted obedece a alguna persona o a alguna cosa? Y preguntamos, amigo oyente, ¿a quién o a qué obedece usted? Tenemos luego aquí en este versículo 7 esta expresión gracia y paz. Y estas palabras constituyen la introducción formal en todas las epístolas del apóstol Pablo. Nunca las encontramos en orden inverso. Es necesario aceptar la gracia antes que se pueda aceptar la paz. La gracia, charis, es la forma gentil de saludar, mientras que la paz, shalom, fue la forma judía del saludo. Y Pablo las combinó. La gracia y la paz, note usted, son de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, pero nunca del Espíritu Santo. Ahora, ¿acaso no creía Pablo en la Trinidad? Por supuesto que creía en ella, pero el Espíritu Santo ya estaba en Roma morando en los creyentes. Dios el Padre estaba en el cielo y el Señor Jesucristo estaba a su diestra. Y llegamos ahora a la primera división después de la introducción, y nos habla del propósito personal de Pablo. Pablo quería ir a Roma. Leamos el versículo 8 ahora. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pasamos ahora de la introducción formal a la personal, de la introducción pública a la íntima, al hablar Pablo a los romanos en cuanto a su futura visita a Roma. Dice él, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Pablo quiere decir que, ante todo, expresa una nota de acción de gracias. Siendo que la iglesia en Roma ya se había formado, las noticias habían salido a los fines del imperio y habían circulado tanto que toda la región estaba saturada con el conocimiento de que muchos se habían convertido a Jesucristo.
Había tanto rumor que hasta el emperador se perturbó. Más tarde empezó la persecución de la iglesia, de modo que Pablo hace mención aquí de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Nos preguntamos, amigo oyente, en cuanto al grupo suyo, ¿ha escuchado a alguien alguna vez su testimonio? ¡Qué gran testimonio tenía esta iglesia en Roma en el principio! Ahora note usted que el énfasis no está sobre el atributo de la fe de la iglesia en Roma, sino más bien en las cosas que creían. Eran sanos de doctrina, y esto se anunció por todo el Imperio Romano. Esta declaración revela la gran influencia de Roma sobre el mundo de aquel entonces, y revela también que la fe cristiana ya hacía un impacto en la vida del Imperio Romano. Preguntamos, amigo oyente, ¿hace o tiene algún impacto sobre la comunidad en que usted vive el testimonio de su iglesia? Leamos ahora los versículos 9 y 10 de este primer capítulo del libro de Romanos. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Ahora Pablo no escribió esta epístola sino hasta unos 20 años después de su conversión, pero en ella se sinceró, abrió su corazón a los hermanos en Roma, puesto que muchos no le conocían personalmente. Sus enemigos habían desconfiado de su veracidad y sinceridad. Él no había visitado Roma, el gran centro gentil, lo cual provocó la pregunta en cuanto al por qué el apóstol Pablo, apóstol a los gentiles, no había visitado la capital gentil, especialmente cuando había ido a la ciudad de Corinto, que se encontraba muy cerca de Roma. Continuamos hoy nuestro estudio en el capítulo 1 de la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando de que Pablo en su oración se acuerda incesantemente de los romanos. Eso era lo que quería decir cuando dice que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Volviendo ahora al capítulo 1 de esta epístola a los romanos, leamos el versículo 11. Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esta expresión, porque deseo veros, no es el lenguaje de un hombre que es indiferente a la iglesia de Roma. Pablo quería enseñarles la palabra de Dios. Él amaba el enseñar la palabra de Dios. Cuando un predicador no quiere ya enseñar la palabra de Dios, se constituye meramente en un clérigo. Y llega a ser administrador y promotor, pero ya no es hombre de Dios. No es ministro de la palabra. Un hombre dijo en cierta ocasión, ya no me da gusto predicar la palabra de Dios. Y un predicador anciano que le escuchaba le aconsejó, pues entonces, amigo, es mejor que te salgas del ministerio. Amigo oyente, Pablo quería comunicar a los hermanos en Roma algún don espiritual. La palabra comunicar, metado en el original, contiene la idea de participar más bien que de dar. Pablo probablemente quiere decir que quería participarles el Evangelio por medio de su ministerio de la enseñanza para que fueran mejor instruidos en la verdad. La cláusula, a fin de que seáis confirmados, indica esto. Esto también se refiere al desarrollo del carácter cristiano. Pasemos ahora al versículo 12 de este primer capítulo de la epístola a los Romanos. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pablo, de una manera modesta y humilde, intimó que la misma fortaleza de la cual ellos necesitaban, él también necesitaba, y que su propuesta visita no solamente les beneficiaría a ellos, sino también a él. Estarían mutuamente bendecidos en la palabra de Dios. Pablo les participaría algo a ellos, y ellos le participarían algo a él. Pablo siempre se sentía bendecido en su ministerio a otros. Es de eso que habla aquí en este versículo. Y en el versículo 13 dice, Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. La frase, pero no quiero, hermanos, que ignoréis, es una frase característica del apóstol Pablo. Allá en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 1 dice, Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar.
Y también en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, dice, Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Esta frase se usa para dar énfasis. Ahora, la palabra hermanos se refiere tanto a hombres como a mujeres. Pablo quería recoger algún fruto entre los hermanos romanos. Ahora, parece que eso no se refiere al hecho de ganar almas en Roma, sino más bien al de llevar fruto en la vida de los hermanos allí. Veremos esto en más detalle cuando estudiemos el capítulo 6 de esta carta a los romanos. Ahora, la frase, como entre los demás gentiles, indica una vez más que la iglesia en Roma se componía mayormente por convertidos del paganismo. Leamos ahora el versículo 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. En los versículos 14 al 17, el apóstol Pablo da tres declaraciones interesantes. Dice en el versículo 14, soy deudor. La segunda declaración la tenemos en el versículo 15 y dice, pronto estoy a anunciaros el Evangelio. Y la tercera declaración la encontramos en el versículo 16 cuando él dice, no me avergüenzo del Evangelio. Con respecto a la declaración de que Pablo es deudor, Godet dice lo siguiente, él les debe su vida y su persona en virtud de la gracia que le es dada y del oficio que ha recibido. Pablo no había tenido ninguna transacción con los romanos que lo hiciera deudor de ellos, pero sí tuvo una transacción con Jesucristo. Y amigo oyente, la posesión del Evangelio hace que uno sea deudor a todos aquellos que no lo han oído. Ahora Pablo también dice, a griegos y a no griegos. Esta era la división griega de todo el género humano. Los griegos eran educados y civilizados. Los bárbaros, o sea, los que no eran griegos, eran lo que nosotros hoy en día llamamos paganos. En realidad es una falsa división, pero abarca todo el género humano y era entendida por los romanos. Pablo dijo que era deudor tanto a los griegos como a los bárbaros. Ahora, ¿cómo llegó a ser deudor Pablo? ¿Acaso compró él corbatas y zapatos olvidándose de pagarlos? No, amigo oyente. Él no había tenido ninguna negociación o transacción comercial con esta gente. Sin embargo, sí había tenido una transacción personal con Jesucristo, como ya dijimos, y esa transacción le constituyó deudor a todos, porque la gracia de Dios le había sido concedida tan liberalmente. Pablo era deudor a un mundo perdido. Muchos cristianos hoy en día dicen, yo sí pago mis deudas honestas. Pero, ¿en verdad las pagan? Usted y yo, amigo oyente, no hemos pagado nuestras deudas honestas hasta cuando todos hayan oído el Evangelio de Jesucristo. Cierto día, dos predicadores viajaban por el interior de un país del Oriente. Hablaban del hecho que aquel país estaba cerrado al Evangelio. Ni aún se podía hacer la propaganda para el Evangelio allí. Al continuar su viaje, llegaron a un pueblito. Toda la propaganda que encontraron en aquel pueblito era en el idioma de aquel país, por supuesto. Y ellos se sintieron muy extranjeros en esa tierra extraña. Luego, al llegar al final de una calle, vieron una gran valla anunciadora y todo lo que pudieron leer en esa valla fue la palabra Coca-Cola. Entonces, uno de los predicadores dijo a su amigo, ¿no es interesante cómo la Coca-Cola ha tenido mejor éxito en hacer propaganda y en publicar su mensaje que lo que el Evangelio ha tenido en más de 1900 años? Amigo oyente, no hemos pagado nuestra deuda hasta cuando todos hayan escuchado las buenas nuevas. Multitudes todavía no han oído de la salvación que hay en Jesucristo. El apóstol Pablo dice, he recibido a Jesucristo como mi Salvador y soy deudor. Y nosotros, amigo oyente, también somos deudores a todos aquellos que todavía no han oído. También dice el apóstol, a sabios y a no sabios. Y esta era la distinción intelectual que él hizo entre los de la raza humana. Los sabios incluyen a los inteligentes, las personas sabidas, todos los intelectuales. Los no sabios son los ignorantes. Y esto nos dice que el Evangelio es para todo nivel intelectual. Y continúa el apóstol Pablo escribiendo, y dice en el versículo 15, así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El doctor Stiffer, un estudioso de la Biblia, escribe lo siguiente en cuanto a Pablo. Dice, él es maestro de su determinación, pero no de las circunstancias. Y amigo oyente, Pablo está ansioso de predicar el Evangelio.
Y nosotros necesitamos ese entusiasmo para proclamar la palabra de Dios a un mundo perdido. La frase, también a vosotros que estáis en Roma, se limita a la iglesia en Roma y no se refiere a toda la población. Toda esta introducción íntima que encontramos en los versículos 8 hasta el 15 es limitada a la iglesia en Roma.